Te damos la bienvenida a este tercer capítulo del tema Suficientemente bueno. El contenido de este capítulo está basado en el libro de Andy Stanley, Cuán bueno es lo suficientemente bueno. Un libro que, como otros libros que nos inspiran para el desarrollo de nuestros contenidos, nos hace reflexionar, nos regala un excelente aporte y nos deja huella. Te hemos dejado en la descripción de este video el link en caso desees adquirir este libro. Y ahora sí, empecemos con el tema. En el capítulo anterior hablábamos cómo es que tiene bastante sentido que si Dios es un Dios bueno, nos debiera haber dejado más claras sus expectativas para nosotros poder tener acceso al cielo, y no diferentes fórmulas o teorías que hasta llegan a contradecirse entre ellas. Y empezamos a analizar también cómo es que existe una moral que ya viene con nosotros, independientemente de si tenemos religión o no. Sin embargo, a pesar de que muchas veces sabemos que estamos haciendo algo que no está bien, constantemente lo seguimos haciendo, lo cual es algo muy extraño. Y por eso empezamos este capítulo con un tema muy interesante. Este tema es el tema de la conciencia. Nuestra conciencia, curiosamente, hace un gran trabajo condenándonos cada vez que hacemos algo mal. Pero media vez se trata de que nos asegure cuando hacemos las cosas bien, no sentimos que haga tan buen trabajo. La conciencia nos recuerda que no somos perfectos, pero tampoco nos orienta sobre qué tan bueno o perfecto debo ser para ir al cielo. Hemos venido hablando sobre cómo puede que hayamos sentido que Dios no nos ha dejado una especie de norma universal acerca de cómo vivir como buenas personas para alcanzar el cielo. Ya vimos que de alguna manera contamos con una especie de sensor del bien y el mal que traemos instalado desde siempre, pero que aún teniéndolo no logramos hacer siempre lo que sabemos que es correcto. Entonces decimos, pero si eso que traemos dentro de nosotros no nos ayuda mucho en nuestro proceder, por eso lo mejor sea nuevamente recurrir a la religión, ya que de alguna manera los expertos religiosos nos debieran ayudar un poco más para lograr esa esperada entrada a un mejor lugar. Pero si analizamos detenidamente este asunto, si nuestra conciencia nos puede decir cuando las cosas van bien entre nosotros y Dios, la religión no haría falta en realidad. ¿Por qué haría falta que alguien nos dijera lo que está bien y mal si contamos con esa información de una forma directa? Viéndolo así, si usáramos nuestra conciencia, la experiencia sería intuitiva. Y tal vez habría más acuerdo a través de las líneas culturales y generacionales en cuanto a lo que es bueno y malo. Pero como seguramente ya sabemos, una vez que nos movemos más allá de lo elemental, como no matarás, no mentirás ni robarás, empieza a abundar la diversidad de opinión. Andy Stanley dice en su libro que en el siglo XVII, Giordano Bruno, un discípulo del famoso astrónomo Nicolás Copérnico, tuvo la audacia de sugerir que el espacio era ilimitado y que el Sol y sus planetas no eran sino uno de un número variado de sistemas similares. ¿Qué estaba pensando? La Iglesia condenó a Bruno, lo juzgaron ante la Inquisición y lo quemaron en la hoguera. ¿La Iglesia? ¿La Iglesia quemó a alguien en la hoguera por creer que la Tierra no era el centro del universo? ¿Fue justo eso? ¿Fue eso bueno? Ellos lo creían así. Yo no. ¿Y tú? Stanley también menciona que el célebre astrónomo Galileo le presentaron en 1633 cargos similares. Bajo la amenaza de tortura y muerte, se vio obligado a renunciar a todo lo que creía de las teorías de Copérnico. Entonces lo sentenciaron a arresto domiciliario por el resto de sus días. Viendo los ejemplos anteriores de Bruno y Galileo, ¿no parece raro que líderes religiosos hayan hecho estas cosas con ellos? Ya que si son los líderes como que deberían saber mejor que nosotros que algo no andaba bien con esos juicios. ¿No se supone que son algo así como elegidos de Dios? ¿O posiblemente se alistaron como voluntarios? De todas formas, en cualquiera de los dos casos, se supone que debieran ser estas personas las que nos ayuden al resto a entender el camino sobre el cual debemos andar para ir al cielo. Porque si no es así, entonces, ¿por qué lo seguimos? También hay otros ejemplos en otras religiones. Más bien pareciera que en cada una de ellas existen líderes religiosos que de alguna manera actúan de forma injusta,
teniendo que ser ellos quienes nos guíen. En el caso de los talibanes, vemos cómo las mujeres son controladas, a tal forma que si no se ponen el velo son dignas de golpes. A mi parecer esto es injusto, pero parece que para ellos no lo es. Parece ser que hay varios asuntos que hasta desde el punto de vista cultural y religioso diferimos en cuanto a lo bueno y lo malo. Como que esto solo se va poniendo más engorroso, ¿no? Porque algo que yo veo que está mal, otros ven que está bien. ¿Podremos estar ambos en lo cierto? ¿Estaremos ambos equivocados? ¿O será que uno de nosotros es el que está equivocado? Y entonces regresamos al tema de la conciencia. Si Dios colocó en cada uno de nuestros corazones un sentido universal de lo bueno y lo malo que nos sirve como guía para labrar nuestro camino al cielo, bueno, entonces estoy confundida, porque todos estamos viendo lo bueno y lo malo de diferente manera pareciera. Es bien difícil que dos personas o dos culturas estén en sintonía con respecto a lo que es bueno, mucho menos que estén de acuerdo en cuán buenos debemos ser para ganarnos el cielo. Hay otro ejemplo que relata el señor Stanley, donde un antropólogo relata en su libro que pasó tiempo con una tribu de Nueva Guinea que elogiaba la traición. Esa habilidad de ganarse la confianza de alguien y luego traicionarlo para esa tribu era más bien una virtud. Tanto así que cuando llegaron unos cristianos misioneros a presentarles la historia de Jesús, los miembros de la tribu se pararon y aplaudieron cuando el que narraba la historia llegó a la parte donde Judas traiciona a Jesús. En realidad pensaron que Judas era el héroe de la historia. Vemos pues que en el sentido de lo bueno y lo malo, en realidad tenemos un verdadero caos. No hay consenso de la conciencia entre la humanidad. Llego entonces a la conclusión de que yo sé lo que para mí es bueno y quisiera que todos pensaran como yo, pero la realidad es otra, pues cada quien ve las cosas como las quiere ver. Y la cosa continúa, ya que además de que es inseguro confiar en nuestro sentido de lo bueno y lo malo, también se agrega el factor tiempo, ya que aún en nosotros mismos la percepción de lo bueno y lo malo puede cambiar a medida que pasa el tiempo. Pasa que cosas que vemos malas en la juventud, luego con el pasar de los años ya no importa tanto, o al revés. No sé si te ha pasado, pero tal vez te has encontrado con alguna amiga o amigo que no veías desde hace muchísimos años, que te cuenta cómo fue un gran error, un hecho que cometió cuando era joven y que por eso ahora le inculca a sus hijos un sistema diferente de valores para que no cometan el mismo error. Pero cuando tu amigo o tu amiga hicieron eso de lo que ahora tanto reniegan, no lo sintieron como algo malo en su momento. ¿Por qué será que aún una misma persona puede ver las cosas diferentes de un tiempo para acá? Es un poco confuso, ¿no? Ya que si existe un sentido interno de lo bueno y lo malo, que está inculcado de manera divina en cada uno de nosotros, y es lo suficiente completo para llevarnos al cielo, ¿por qué cambia con el paso de los años? Y te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado con mi amigo o amiga si se hubiera muerto en un accidente de auto cuando estaba joven? ¿Se habría ido al cielo en ese momento porque a esa edad no lo vio como malo? En la actualidad creo que esta persona pensaría que no hubiera ido al cielo. Otro caso, hay iglesias que tuvieron una lamentable historia de derechos civiles. Andy Stanley cuenta que él precisamente creció en una de ellas. A principios de la década de los 50, no se recibía bien a las personas negras en la iglesia. Y tú dirías, ¿harían eso en una iglesia? Pero ¿cómo es posible? En esa iglesia ocurrió un incidente muy feo que no podía creer. Un domingo llegó una mujer de raza negra al culto. Se sentó en la tercera fila en el asiento que daba al pasillo. Habían pocas personas. Poco a poco se fueron levantando y marchando. De repente una multitud se reunió en el vestíbulo. Los diáconos estaban dilucidando qué hacer con la situación. Y como no supieron qué hacer, mejor apagaron las luces. ¿Te imaginas eso? Y lo peor es que lo más probable es que hayan creído que estaban haciendo lo correcto. Como la mujer no se iba, entraron los diáconos y le pidieron que se fuera. Ella se fue. Cuando se fue, todos regresaron adentro y empezó el culto y empezaron a cantar. Pero, ¿estos son los hombres y mujeres que dicen amar a Dios?
pero si sus valores en ningún momento reflejaron los de Dios. En realidad no creo que hayan reflejado los valores de Dios. Creo que tú tampoco lo has de creer. Años más tarde, los de esta congregación confesaron lo avergonzados que estaban de cómo actuaron ese día. Cuando el mundo cambió a su alrededor, vieron que estaban muy equivocados. En ese momento consideraban que protegían su iglesia. Luego se dieron cuenta que era racismo. Entonces, ¿qué pasa? Cambiamos. Y a medida que cambiamos, nuestros valores morales y éticos cambian. Y es cuando nos preguntamos, ¿qué patrón usará Dios para mí? ¿El que tenía cuando era adolescente? ¿El de soltero sin compromiso? ¿El de casado con hijos? ¿El de demasiado viejo para preocuparme? ¿O será que siguen sin salir a flote el grupo de reglas que Dios no se molestó en decirnos? Si la idea del bien y el mal hasta el momento nos provoca un sentimiento de confusión o de variabilidad, podría ver si hay alguna fuente importante por ahí que me oriente un poco más al respecto. ¿Qué dirá el libro más famoso del mundo? ¿Qué dirá la tan conocida Biblia? Como que he escuchado sobre unos mandamientos escritos ahí. ¿Nos habrá dejado Dios un libro como la Biblia para mostrarnos cómo vivir? ¿Nos dirá la Biblia cómo entrar al cielo y si podremos llenar las expectativas de Dios para lograrlo? Andy Stanley relata una experiencia donde una anciana llamada Phyllis, que era administradora de una lavandería, platicando de todo un poco, terminaron hablando sobre el cielo. Phyllis le comentó que estaba segura que si algo le pasaba, iría al cielo. Stanley le preguntó cómo sabía eso. Ella le dijo que cumplía los 10 mandamientos. Cuando él le preguntó si conocía los 10 mandamientos, Phyllis le sonrió y le dijo que conocía unos de ellos, pero que aunque no los conociera todos, seguro cumplía con todos. La señora Phyllis sabía que en algún lugar de la Biblia habían algunas leyes, y era interesante cómo es que ella conectaba de alguna manera estas leyes con el lugar donde una persona pasa la eternidad. Pero ¿sabes una cosa? En realidad no hay relación entre los 10 mandamientos y el cielo. En verdad, si buscas en una Biblia e investigas, podrás percatarte. En el libro de Éxodo se encuentran estos 10 mandamientos. Es un libro muy interesante, pero no se menciona en ninguna parte en el contexto del relato de estos 10 mandamientos que haya alguna promesa del cielo si se cumplen. Ni siquiera se menciona en todo este libro algo sobre la vida después de la muerte o la felicidad eterna. Tanto así no se menciona este tema en el libro de Éxodo, que ha dado cabida dentro de los líderes religiosos judíos, los saduceos, a no creer en la vida después de la muerte. Si los eruditos judíos que se pasaban estudiando las escrituras concluyeron que guardar los 10 mandamientos no garantizaba algo más allá de esta vida, entonces ¿por qué será que hay personas que piensan que deben seguir esta lista de reglas para ir al cielo? Y dejemos de lado la lista de los 10 mandamientos. En realidad, si leemos todo el libro de Éxodo, nos podremos dar cuenta que no solo hay 10 mandamientos, sino docenas de mandamientos. Y la mayoría de estos creo que en la vida los hemos guardado. Se narran montones de mandamientos con sus específicas consecuencias anexadas. Por ejemplo, en Éxodo 21:17, a unos pocos versículos de los 10 principales, hay un mandamiento que dice: el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Te sabías este? Nos suena bastante extremo, ¿verdad? Pero aunque suene extremista, si pensáramos en verdad que esto que nos dice el libro de Éxodo es lo que Dios quiere que hagamos para entrar al cielo, debiéramos adoptar todo el sistema, no solo las partes que nos convienen, porque por ejemplo, no matarás, como que no me amenaza tanto mi estilo de vida, pero no codiciarás los bienes de tu prójimo, como que te golpea un poquito más de cerca. ¿Será entonces que debo buscar en la Biblia una lista de cosas que hacer para asegurarme un lugar en el cielo? Si nos basamos en algo como los mandamientos del Éxodo, las reglas tienen un estándar demasiado alto. Aparte que tendríamos que buscar un toro, una vaca o una paloma para hacer sacrificios para estar bien con Dios cada vez que quebrantamos un mandamiento de estos. De verdad pienso que ni tendríamos el tiempo ni las facilidades
para abarcar todo lo que se requeriría para acercarnos a Dios de esa manera. Pero entonces te preguntarás, si los 10 mandamientos no son las normas que Dios nos dejó para explicarnos claramente lo que debemos hacer para alcanzar el cielo, entonces ¿cuál fue su propósito? Si profundizamos un poco en el tema de la ley del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que se dio con el fin de darle una estructura social y civil a la nación de Israel, algo así como las leyes con las que nosotros somos gobernados. En la época de Moisés, ya los israelitas llevaban 400 años de esclavitud en Egipto. Antes de eso no tenían un sistema de gobierno porque eran esclavos. Cuando fueron liberados, eso cambió, pues Dios les dio su propio sistema de reglas para vivir de acuerdo a la manera en que Él quería que se condujeran. Pero no les dio ninguna promesa de cielo a los que guardaban la ley, ni mencionó el infierno si no la cumplían. Es más, Dios sabía que no iban a poder guardar la ley a la perfección, sabía que les sería imposible, por lo que de una vez les prescribió el elaborado sistema de sacrificios. Un ejemplo de esta desobediencia a la ley de Dios se ve varias veces relatadas en la Biblia. Los israelitas pasaban una y otra vez por alto la ley de Dios y adoptaban las leyes de las naciones que lo rodeaban. Cuando se apartaban de esta manera del camino que Dios les había trazado, les enviaba profetas para que les advirtieran de regresar a lo que Dios les había dicho. Pero aún así, Israel decidía no hacer lo que Dios les decía. Sin embargo, a pesar de esto, nunca les amenazó con abandono o infierno por no cumplir con las reglas. Entonces, ¿será que no existen consecuencias eternas por no guardar la ley de Dios o quebrantarla? Consecuencias sí, pero promesa de cielo o infierno por no guardarla, ninguna, al menos no en la Biblia. Bueno, hemos visto cómo en el Antiguo Testamento no vemos muy claras las reglas. Entonces veamos en el Nuevo Testamento si se nos aclaran un poco estos asuntos acerca de la eternidad. En realidad, el Nuevo Testamento sí está lleno de este asunto del cielo y el infierno, pero que aparezcan algo así como normas que nos guíen para ganarnos el favor de Dios y el cielo, tampoco nos saltan a la vista. Más bien encontramos versículos como todos han pecado y están privados de la gloria de Dios en Romanos 3:23, o no hay un solo justo, ni siquiera uno, en Romanos 3:10, o si no, porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, y revisa este otro. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado, en Romanos 3:20. El Nuevo Testamento sí revela bien y dice lo que sugiere el Antiguo Testamento. Nadie alcanzará a Dios siendo bueno. Como dice el señor Stanley y con el cual concuerdo, no discuto que la Biblia esté en lo cierto, solo señalo que la Biblia no ofrece ayuda en nuestra búsqueda de encontrar una lista mágica. No solo la Biblia no brinda ninguna ayuda, sino que nos desalienta en la investigación. Bueno, ha sido un gusto que te tomaras el tiempo de escuchar este capítulo. Si deseas seguir escuchando sobre este tema, te esperamos en el capítulo número 4 de Suficientemente Bueno. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Recuerda que subimos nuevo contenido los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta pronto.